Muy buenas tardes, bienvenidos en esta tarde al Ateneo, en el que la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas retoma sus actividades después de las vacaciones de Navidad que acaban de finalizar. Para nosotros esta sesión pues tiene muchas cosas que creo que debemos destacar, porque empezamos un año en el que la sección continuará trabajando como ha venido haciéndolo en estos últimos años y desarrollando pues los ciclos en los que hemos trabajado, que recordaré que han sido ciclos yo creo que notables, entre ellos republicanismo y liberalismo, republicanismo y democracia, y ya más recientemente, aparte de participar intensamente en algunos de los eventos más importantes de la casa, como la celebración del 175 aniversario, pues pusimos en pie algunos ciclos notables como las bases para la reforma constitucional, que precisamente pues están en la obra que vamos a presentar esta tarde aquí. Algunas de las sesiones, concretamente las que hizo don Manuel Muela. Don Manuel Muela, autor del libro, nos acompaña desde luego esta tarde, como nos ha acompañado también en otras sesiones notables de estos periplos que hacemos en el Ateneo. De hecho, también intervino con nosotros en las sesiones de conmemoración justo del 175 aniversario, y este año, si lo recuerdan ustedes, allá por el mes de abril, tuvimos la ocasión también de escucharle en el ciclo que hicimos de conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz. Nos acompaña también Jesús Cacho, un periodista. Bueno, aquí tenemos también a alguien de su misma profesión, que no es la de periodista exactamente, sino marino, en nuestra Junta de Gobierno. Además, un marino, don Juan Manuel García Menocal, recientemente condecorado con la Cruz al Mérito Naval. Yo soy también marino. Y por eso digo que es de la misma profesión, y eso que es nuestro no es periodista. Pero es cierto que Jesús Cacho se ha dado a conocer básicamente a la opinión pública por su dilatadísima ya labor en el periodismo, en el que ha tenido pues hitos notables como, en fin, ha estado en las principales cabeceras del país, el país mismamente, el mundo, etcétera, y también ha sido un hombre que ha emprendido pues algún proyecto más personal, en concreto con El Confidencial y posteriormente con Voz Populi, en la que en la actualidad, desde hace más de un año, escribe. Y enlaza justamente con lo que es el libro de Manuel Muela, que después presentará más cumplidamente don Jesús. Y yo quisiera así dar unas pinceladas por acabar lo que había prometido al principio, de recordar algunos sitios que me parece la pena que debemos recordar aquí. Y en particular, yo ahora recuerdo que presentamos un libro de Manuel Muela y hace ya muchos años, quizás bueno, no vamos a echar las cuentas porque bueno, no tenemos calculadora y tampoco vale la pena entrar en estas cosas con mucho detalle, ¿verdad? Entonces, presentábamos también aquí el libro de Manuel Muela, el ensayo Manuel Azaña, un proyecto de Estado vigente. Y hoy tenemos el placer de presentar una colección de 59 crónicas publicadas justamente en Voz Populi y 3 apéndices que tienen que ver, 2 de ellos directamente, con lo que es la actividad de Manuel Muela como colaborador en el Ateneo de Madrid, en las actividades de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas. En ellas justamente entra y empieza su texto hablando de su agradecimiento al Ateneo de Madrid, que yo sí quisiera dejar muy claro que el agradecimiento, Manuel, no es tuyo al Ateneo de Madrid, aunque pueda ser recíproco, que te conste que nosotros también te agradecemos enormemente el que hayas colaborado en todos estos ciclos con esta sección. Y en el segundo de ellos, justamente que la conferencia que pronunciaste este año, nos decías también una cosa que me parece que sí es la más destacada de recordar en esta tarde de hoy. Encabeza su texto diciendo: el Ateneo de Madrid, siempre atento a los acontecimientos relevantes de nuestra historia y de nuestro presente. Yo creo que a lo largo de estos años esta sección sí que ha sido y se ha sabido estar en los ciclos que he citado al principio a la altura de anticipar debates que se han ido produciendo luego en la sociedad. Nos hemos encontrado con que justamente algunas de las cuestiones que se han planteado, y me remito al último ciclo, el de las bases para la reforma constitucional, fueron cosas que en su momento pudieron parecer algo más teóricas que relevantes en la práctica, y que sin embargo hoy las podemos encontrar tanto
mismos que vinieron aquí a exponer o a hacer ponencias en relación con este tema, como en los medios y por otros muchos, que las cuestiones que aquí se plantearon son las cuestiones que creo que están hoy nucleando una parte importante del debate político en España. De manera que por esa colaboración con la asociación, desde luego, Manuel, y para nosotros es un placer que hagas la presentación de tu libro en esta casa, en el Ateneo de Madrid, y de la mano de esta sección, y un placer acrecentado porque hayas conseguido que alguien de la calidad, de la trayectoria y del peso que tiene en la sociedad española, Jesús Cacho, nos acompañe esta tarde en el Ateneo de Madrid, en lo que creo que es su primera visita, de la que nos sentimos desde luego muy amigos. Y desde luego, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y le paso la palabra a don Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Ateneo y a ti por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a Manuel Muela por la amabilidad que ha tenido de meterme en este embogado. Dicho sea, con todo el cariño del mundo. Yo iba a someterles a ustedes, si me permitís el tuteo, a someteros a unos folios, y he decidido que os voy a ahorrar el envite para improvisar durante 4 o 5 minutos, porque estoy convencido que a quien venís a escuchar, lógicamente, es al autor del libro, y es a él a quien corresponde y compete decir lo que quiera bien decirnos, y estoy seguro que después lo interesante será el consiguiente coloquio, que es lo que enriquece, en mi opinión, este tipo de actos. Yo hace muchos años ya que conozco a Manuel Muela. Desde siempre nos ha unido una especie de amistad que va mucho más allá de lo personal e incluso de lo ideológico, ¿no? La amistad quizá tejida por el interés mutuo por España, por la preocupación por España, por el interés por el devenir de este país, por los derroteros de este país que nos duele tanto, ¿no? Como decían nuestros hombres ya en el 19. Y la verdad es que cuando él ya debutó conmigo en El Confidencial, escribiendo crónicas semanales, y luego tuvo el detalle lleno de caballerosidad de acompañarme en la aventura de Voz Populi, como algún otro que está entre vosotros sentado también. Y cuando me propuso pues, hacer el libro y prologarse, le dije sí, naturalmente. Esa preocupación por España, que es la diagonal que atraviesa la vida de Manuel Muela y la mía propia, y seguro que la de los que estáis hoy aquí, cuando se despertó en mí para enlazar con Manuel Muela y con gente como Manuel Muela, pues yo ya fui yo recuerdo haber sido muy consciente. Para mí un aldabonazo de la situación de España fue la crisis del 92-93, que yo creo que ya pasé en el diario El Mundo. Yo siempre he fechado en aquella crisis el principio de la deriva hacia la corrupción del régimen de la transición, porque en aquella gran crisis que fue la segunda mitad del 92, una vez cerrados los fastos del quinto centenario del descubrimiento y los Juegos Olímpicos de Barcelona, en esos 6 meses, más los 12 meses siguientes del 93, más de 1 millón de españoles se fueron al paro, con una crisis, desde luego, no comparable en gravedad y en profundidad actual, pero muy importante. En mi opinión, lo he escrito muchas veces, ¿qué nos quiso decir aquella crisis? Aquella crisis fue un toque de atención clarísimo de que si el país hubiera dispuesto de las élites políticas, los hombres de Estado, los liderazgos pertinentes, hubieran debido movilizarse para someter a una primera vuelta de tuerca a nuestra Constitución, a la Constitución que ya empezaba a mostrar muchos de los problemas que en los últimos años son sangrantes y están en el dominio de todos. No se hizo nada, al contrario, se había hecho ya muchas cosas para desvirtuar las partes más sanas que tenía
sometiendo al control político a los órganos del poder judicial. Tuvimos la mala suerte, por decirlo de alguna manera, en mi opinión, de que la economía a partir del 95 empezó a despuntar y la llegada de José María Aznar creo que fue frustrante en términos globales y generales, puesto que, en mi opinión, José María Aznar pensó que con el dinero en la calle se acababan y se acogotaban el resto de problemas, que el dinero iba a hacer a la sociedad lista y confiada, disfrutar plenamente del pan de circenses y olvidarse de cualquier tipo de reivindicación política. Y de hecho ha funcionado durante la burbuja, funcionó, como sabéis, igual que yo, o mejor. Es decir, el dinerito en la calle pues nos hizo pensar que vivíamos en el mejor de los mundos, en el país donde corrían ríos de leche y miel, y además donde estábamos instalados en un crecimiento inagotable, en una especie de maná que por primera vez en la historia... Por primera vez en la historia... Yo estoy dispuesto a seguir hablando. Me temo que es general. Tendría que bajar alguien que esté cerca de la puerta. ¿Cómo te llamas que no me acuerdo? Mira la hora de... Como no es la mujer. A ver si alguien ha dado. Sí, podemos. Si alguien ha apagado la luz allá atrás, Yo diría que al tema hasta le viene bien esta penumbra. Bueno, sigo, estaba hablando de bueno, que realmente hasta llegamos a creernos un país rico, porque por primera vez habíamos sido capaces de acabar con los famosos ciclos de la economía, ¿no? Bueno, el pinchazo de nuestra burbuja nos ha devuelto a la realidad, a la más dura de las realidades. Y yo suelo utilizar la metáfora de la pleamar que inunda la ría, y cuando las aguas bajan sobre el lecho de la ría quedan flotando los cadáveres que se han arrastrado la riada, y sobre esa ría hoy quedan los cadáveres de aeropuertos inútiles, universidades vacías, autopistas sin coches, edificios de lujo sin ninguna utilidad, derroche, corrupción, corrupción y corrupción. Ese es el panorama que tenemos hoy. De repente, como en una especie de maldición divina, todos los males de la patria mía han venido a confluir en este desagüe al mar de la gran corrupción. ¿Qué mejor metáfora que la situación de la primera magistratura del Estado, víctima también de la corrupción galopante? Hoy mismo hemos abierto varias veces mi propio periódico con los asuntos del caso Urdangarín y con la novia del jefe de Estado, que está por ahí. Es decir, estamos aquí, estamos enfrentados, yo creo, a una situación dramática, pero si me permitís también maravillosa, cargada de oportunidades. Yo estoy convencido que de lo que los españoles seamos capaces de hacer en estos años, en estos 4 años, en la legislatura de Mariano Rajoy, marcará el destino de nuestro país para las próximas 2 generaciones, para los próximos 30 o 40 años. De todo esto va el libro de Manuel Muela. Si hay algo que me intranquiliza, que me produce un profundo disconfort, es que esto que está tan presente en las familias españolas, que está en las cenas de Navidad, en las cenas de familia, en mis cenas de familia, donde mis hermanos, mis sobrinos, todos hablamos de la crisis, todos hablamos del paro, todos hablamos de la corrupción, y sin embargo, el debate oficial sobre la crisis y sobre la necesidad de someter a una profunda revisión a la Constitución española, capaz esa revisión de aflorar un futuro nuevo para las nuevas generaciones de españoles, ese debate no existe. Ese debate está enterrado, ese debate está encerrado bajo 7 llaves por una clase política renuente a cambio, que se niega
a reconocer la necesidad, no ya de sacar la economía adelante, que by the way, eso va por descontado, sino lo más importante, abordar la profunda crisis moral e institucional que nos aflige ahora. Y ese es el gran motivo de preocupación. El motivo no es la economía, de verdad, con ser muy grave y con ser dramática, 6 millones de parados, saldremos adelante. Hay indicios que apuntan ya a una cierta salida para la segunda mitad de este año. Hay indicios, vamos a salir adelante. El peligro que corremos es que estas élites caducas consigan sacar adelante un cierto grado de crecimiento del PIB, que se empiece a crear un poquito de empleo a partir de la segunda mitad o de 2014 o de 2015 y entierren la aspiración de enormes crecientes capas de la sociedad española hacia un futuro mejor que pasa inexorablemente por esa revisión a fondo de nuestra Constitución y de nuestro Estado autonómico y de la primera magistratura de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo vamos a abordar lo que está en juego y que de lo que no quiere saber nada nuestra clase política? Es cómo vamos a abordar el saneamiento integral de nuestra democracia. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de una democracia tan pobre como la nuestra? Yo no estoy a gusto. Yo soy una persona libre que vive bien, que no me ha afectado la crisis, pero me siento profundamente a disgusto con la calidad de una democracia con la que no me siento responsable. De eso va, el libro de Manuel Muela, del final de la transición, del agotamiento del modelo político salido de la transición y de la necesidad ineludible de mejorar la calidad de la democracia española. Y esa tesis la comparto al 100%, absolutamente al 100%. Y de eso va este libro, que además está escrito con un, si me permites, echarte unas flores, con un castellano maravilloso, con un castellano cristalino, desprovisto de cualquier efectismo y de cualquier retórica al uso. Un poco más como yo, o yo soy discípulo tuyo, vas al grano. Yo soy castellano y me gusta llamar a las cosas por nombre, al pan y al vino. Ahí en nuestro país hay teóricos ilustres de la progresía, cuyo método de escribir consiste en escribir primero el texto y luego emborronarlo, complicarlo, para hacerlo difícilmente entendible o solo entendible para unos cuantos. Yo soy de la escuela contraria, a mí me gusta que me entienda todo el mundo. De eso va Manuel Muela, un hombre bueno, un español, un demócrata primero, no tan fácil de encontrar, porque el problema, también he escrito yo muchas veces, que quizá el problema de la democracia es hacer una democracia sin demócratas. Segundo, un hombre arrogante, un hombre propenso al diálogo por naturaleza, un demócrata y luego un republicano, un hombre convencido de la profunda arbitrariedad histórica de un modelo que tanto daño ha producido a los españoles bajo la Casa de Borbón. Y no digo más, es decir, este turno de Manuel Muela es el homenaje a un hombre que dedica su vida ahora a intentar poner su pequeñito granito de arena, como yo mismo, como tantos, como seguro que todos los que estáis aquí, para hacer un futuro mejor para nuestros hijos y las próximas generaciones españoles. Que así sea y a ver si lo vemos. Muchas gracias, Jesús, y siendo no haber podido escuchar entero tu parlamento, porque, en fin, por un incidente que no os cuento porque para qué, he tenido que salir de la sala un momento. Sí quería decir, antes de pasar la palabra a Manuel Muela, que si alguno quiere adquirir el libro, lo puede hacer al fondo de la sala, sin ningún problema durante la sesión, o mejor quizás al final durante el debate, que abriremos cuando termine don Manuel Muela su exposición. Sin más, don Manuel, la palabra es tuya. Lo primero, como siempre, y es la cortesía obligada, es agradecer la presencia de todos ustedes. Y especialmente de quienes desde el periódico, que yo sé lo que son estas horas en un periódico, que es la hora del cierre, las obligaciones de estar a tiempo, se han tomado la molestia de venir aquí a acompañarnos en este acto, empezando por su propio director, que es Jesús Cacho. Naturalmente, sus palabras han sido muy generosas y demostrativas, además, no solo de nuestra afinidad, sino de nuestra ya vieja amistad. Pero en esta presentación
yo tengo que hacer una referencia especial al Centro de Investigación y Estudios Republicanos, porque nada de todo esto sería posible, ya nos lo adelantaba Pedro López Arriba, sin la actuación y la presencia modesta pero constante del Centro de Investigación y Estudios Republicanos. ¿Qué es el Centro de Investigación y Estudios Republicanos? Pues como su nombre indica, se dedica a eso, a tratar de llenar ese vacío doctrinal que hemos padecido en España durante décadas para preparar un futuro mejor bajo la sombrilla deseada y anhelada por muchos de la República. Y en este comentario sobre el Centro de Investigación y Estudios Republicanos, yo tengo que agradecer especialmente la presencia de uno de sus fundadores, que es doña Felisa Abad de Barea, viuda de quien fuera el presidente del Centro Republicano Español de México, que ha dedicado toda su vida y todos sus afanes a que el centro continúe vivo. Muchas gracias. Entonces, una vez pasado este primer capítulo, yo tengo que decir el por qué nace este libro. Y este libro nace porque cuando mi buen amigo Jesús me plantea la nueva iniciativa empresarial que toma de poner en marcha un periódico hace un año, en octubre de 2011, lo primero que me llevó a hacerlo no solo es nuestra amistad, sino el colaborar en una iniciativa que en la España desértica en la que estamos, en que la iniciativa privada está siendo erradicada. No, las empresas cierran, nadie arriesga nada. Un hombre como Jesús pone en marcha nada menos que un periódico digital. Entonces, cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué tipo de colaboración te apetece? Él ya me conocía de sobra. Y él me dijo, haz lo que te parezca, tú siéntete libre, así lo digo yo en la presentación del libro, siéntete libre y no olvides la República. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, y como suponía el deseo de participar cada semana con un artículo, ya pensé en que eso antes o después se convirtiera en un libro de crónicas sobre un tiempo que yo soy de quienes hace ya años aventurábamos que el régimen político español estaba acercándose a su final. Pero cuando se plantea esta iniciativa en octubre de 2011, bueno, yo creo que no había que ser profeta para ver que estábamos no aventurando el final, sino que estábamos viviendo el final. Entonces, ese es un momento en el que yo llego a la conclusión de que estamos en el final de un ciclo que se inicia en España con la muerte del general Franco y que se denomina el régimen de la transición, con la Constitución del 78 de por medio. El contenido del libro es, por tanto, todos los artículos, porque en eso he procurado ser disciplinado y no he fallado ni una sola semana. Entonces, están todos los artículos desde octubre de 2011 a octubre de 2012 y además, como ya nos decía Pedro López Arriba, dos conferencias pronunciadas en el Ateneo, una sobre un proyecto para encarar la crisis política española. Yo creo que eso fue en el ámbito del ciclo sobre la reforma constitucional, y otra conferencia sobre el bicentenario de la Constitución del 12, junto con un ensayo, un breve ensayo sobre lo que, en mi opinión, o en opinión de quienes trabajamos en el centro, sería la opción republicana para la España del siglo XXI. Porque con todo eso, el contenido de este libro pretende, aunque sea con modestia, desmentir lo que se dice sobre el republicanismo. Es desmentir que el republicanismo, bien por desconocimiento o por sectarismo, sea considerado como algo exótico o marginal, sin nada que aportar a la política española.
a partir de ese momento, ¿cómo se va hilando el relato? Pues el relato es la crisis de España, la crisis. Yo siempre he insistido en que aquí se ha hablado de crisis internacional, de la crisis financiera, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso es una crisis española auténtica por su intensidad y por las fallas históricas que demuestra de nuevo su estallido. Entonces, el problema que tenemos los españoles con esta crisis, y que yo he procurado reflejar en la medida de lo posible en el conjunto de estas crónicas, es que nuestra crisis nacional se produce en el conjunto de una crisis que está asolando a parte del continente europeo, por lo que yo creo que es, en mi opinión, un fracaso político y económico de la Unión Europea y especialmente de la Unión Monetaria y todo lo relacionado con la moneda única. Es un contexto en que los gobiernos se encuentran con las capacidades limitadas y precisamente por eso se requerirían iniciativas para recuperar de nuevo la soberanía y el control, porque de lo contrario vamos a permanecer anclados en unas políticas que están causando unos efectos devastadores en la Europa del Sur. Frente a eso, y es lo que procuro poner de manifiesto, la política oficial, y el propio Jesús ya nos lo ha avanzado, es absolutamente inmovilista, en esta materia como en otras. Y la inquietud que esto suscita es que por primera vez en España, al menos que yo recuerde, se produce una crisis nacional sin referencias concretas fuera del establishment o del régimen establecido. Es decir, en los últimos 150 años, siempre que se ha planteado una crisis nacional en España, había algunas referencias externas que impulsaban posibilidades nuevas, con independencia del resultado de esos proyectos. Concretamente, en vísperas de la caída de la monarquía de Isabel II, en la década de los años 60 del siglo XIX, determinadas minorías españolas ven que efectivamente se va a producir la caída de esa monarquía y en 1866 firman el llamado Pacto de Ostende, que son los principios en los que se iba a asentar la puesta en marcha de lo que fue la famosa revolución, la llamada Gloriosa, con el destronamiento de Isabel II, encabezada por el general Prim. Luego las cosas no resultaron, entre otras razones, porque el general Prim fue asesinado y era uno de los capitanes de eso. Pero quiero decir que hubo un grupo de españoles que elaboraron un proyecto para que el país no se encontrara de repente en el vacío. Y algo parecido pues fue en 1930 el Pacto de San Sebastián, cuando la ruina de la monarquía alfonsina y de la propia restauración pues ya era evidente. Entonces ahora nos encontramos en una situación de orfandad absoluta, porque los que modestamente lanzamos proyectos o tratamos de contribuir, de momento el eco es muy limitado, pero tenemos la obligación cívica y política de seguir insistiendo en esa necesidad, porque el país se encuentra prácticamente al borde de un abismo y sin saber a qué asirse. Esa es la percepción que cualquier observador de la vida política y económica española puede tener. Yo creo que las esperanzas, como decía Jesús, las esperanzas de que desde dentro del régimen político se plantee la regeneración de España, bueno, el que quiera que las tenga, pero creo que se han desvanecido. Y para probar un poco esta afirmación, yo, repasando algunos de los contenidos del libro, he entresacado de hace un año, algunos párrafos de 2 artículos, en que les puede dar idea un poco de la línea argumental del libro y sobre todo de los temas fundamentales que he tratado de ir tocando en mis crónicas, que abarcan la política, la economía, Europa
y por supuesto, la construcción del Estado. Entonces, en vísperas de las elecciones de noviembre de 2011, yo ya escribí un artículo en que preguntaba, ¿el nuevo gobierno nos sacará del euro? Y les leo textualmente. Nuestro país, como ya he dicho en anteriores ocasiones, necesita un gobierno sólido, que puede salir de las elecciones o de la decisión de las nuevas Cortes, entre cuyos objetivos principales estarían ordenar y unificar los poderes del Estado, plantear la renegociación de la deuda pública y reestructurar el sistema crediticio. Es lo que sugiere la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos, que demanda decisiones ambiciosas de carácter político e institucional. Si antes era aconsejable ordenar y unificar los poderes del Estado, ahora resulta inaplazable si en verdad se pretende salir del atolladero en el menor tiempo posible. El volumen y el coste de la deuda pública, ambos disparados, nos hacen pensar que los compromisos asumidos no podrán ser cumplidos, porque nuestra estructura económica y fiscal, a diferencia de la de otros países más endeudados que nosotros, no va a permitir en largo tiempo generar recursos suficientes para ello, salvo que alguien piense que se puede sacrificar en el altar de la deuda la parte del león del gasto público, porque aparte de injusto, no es realista. Por eso, si un gobierno español serio y decidido, con planes y políticas creíbles, plantease la renegociación de la deuda para disminuir su peso en las cuentas públicas, se vencerían las resistencias iniciales de cualquier prestamista que de verdad quiera cobrar. Todo el mundo afirma que sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución de las operaciones de renegociación de deudas, dada la parálisis de la actividad económica. Algunas entidades significativas ya han pasado a propiedad del Estado y otras las seguirán en breve. Sin embargo, el Estado, de momento, no ha planteado ningún modelo homogéneo de gestión de las mismas, ni de los importantes activos inmobiliarios y participaciones industriales que posee. Es algo parecido a un Instituto Nacional de Industria sobrevenido con el que no se sabe qué hacer. Son las paradojas de un país mal administrado cuyos dirigentes públicos se quejan de los bancos y de la escasez de crédito, sin caer en la cuenta de que tienen en su mano instrumentos muy valiosos con los que actuar. Por eso, la labor del próximo gobierno, que no debe estar encorsetado ni en el interior ni en el exterior, comprenderá otras materias. Pero la pretensión de este comentario es esbozar las columnas básicas de un proyecto autónomo y nacional que viene justificado por dos convicciones. La primera es que no se puede continuar sin enfrentar de raíz los problemas estructurales, políticos y económicos que nos atenazan, y la segunda, demostrar que la democracia tiene vías y resortes para dar salida a las situaciones de crisis sin tener que apelar a las viejas fórmulas autoritarias de las que España tiene experiencia y que se avecinan más o menos edulcoradas en Europa, fundamentalmente la Europa del Sur. Algunos o muchos pensarán que todo esto se podría hacer dentro del euro. Se puede probar llamando a Bruselas o a Frankfurt a ver quién atiende el teléfono. No nos engañemos, la unión monetaria y el euro están en fase terminal a causa de sus contradicciones y el ataque inmisericorde de los operadores financieros. No pueden defender a nadie, tampoco lo quieren quienes mandan. Cada país tendrá que ver qué camino tomar en un horizonte de políticas proteccionistas y de restricción de la globalización. Los estados habrán de recuperar las políticas y la soberanía perdidas en beneficio de sus pueblos. Esto estaba hecho en vísperas de las elecciones. Y a continuación de esas elecciones se planteó un debate en España a propósito de lo que ya citaba Jesús Cacho, de las andanzas del yerno del rey de Urdangarín
y se habló de la monarquía, de la república, en fin, hubo un cierto debate. Y eso me hizo escribir sobre este tema pues, en el mes de diciembre. Y yo mismo planteaba si era un debate o no extemporáneo. Y lo único que quiero resaltar, y les leo el párrafo con el que yo finalizaba ese artículo. La empresa del cambio que incumbe a la colmena española no será fácil. Habrá que superar el debate injusto actual entre lo imposible, que son aquellas reformas que afectan al modelo político e institucional, y lo inevitable, que son los recortes sociales a las clases medias y populares, porque es eso lo que genera el hastío y la desconfianza de muchos ciudadanos. En el camino hacia el buen gobierno no debe haber barreras, sobre todo si se abandonan los dogmatismos y privilegios en beneficio de la democracia y del interés general. En ese contexto de regeneración democrática, creo que hay que enmarcar la opción republicana, como solución a la crisis de la monarquía parlamentaria y como conclusión natural, integradora y nacional de la evolución constitucional de España. Ojalá quienes se hacen cargo del gobierno salgan a campo abierto y tengan fortuna. Si no es así, me temo que nos quedará vivir tiempos de poco pan y mucho circo y telebasura, para agotar el cáliz de la decadencia y del descrédito institucional hasta que algunas voces reclamen la llegada de un taumaturgo, a ser posible alemán. Bien, esto se escribió hace un año. Yo creo que el tiempo transcurrido en todos los trabajos, cuando uno entra en una empresa, hay un periodo de prueba. Hay un periodo de prueba que va de 3, 6 meses. Ya ha transcurrido un año. Yo no les voy a decir qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo. Y, por supuesto, lo que vaya a suceder, menos todavía. Pero digo que si eso ha sucedido así, y antes no tenía esperanza en que desde el propio régimen político y económico vinieran las propuestas de regeneración, ahora no es que ya he perdido la esperanza, es que estoy absolutamente convencido de que se ha producido una bunkerización absoluta, hay una llamada a arrebato y por tanto no hay ningún interés en cambiar. Y por tanto el país va a seguir sometido a una situación pues, francamente insostenible. A mí, para terminar, todo esto que estamos viviendo me recuerda una gran crisis nacional francesa a finales de los años 50, en 1958, la crisis de la Cuarta República Francesa, que se produjo además y en gran parte como consecuencia de la descolonización o del sentimiento de independencia de Argelia, que era la última gran joya del imperio colonial francés. En mayo de aquel año, del año 58, la situación ya se planteaba como insostenible, la Cuarta República estaba en un estado semiagónico y por la presión de los acontecimientos, el presidente de la República, René Coty, propuso a la Asamblea Nacional el nombramiento del general de Gaulle como jefe de gobierno, que lo primero que hizo fue pedir plenos poderes a la Asamblea para encarar la crisis política que enfrentaba Francia. Una crisis política en que situaba a Francia al borde de la guerra civil. Como consecuencia de aquello, de Gaulle resolvió el problema de la descolonización de Argelia. Por supuesto, había sido llamado para lo contrario, pero lo hizo. Y creó una asamblea constituyente con un nuevo modelo de república, la Quinta República Francesa, que bueno, ahí la tenemos, como un ejemplo de cómo un país como Francia fue capaz de superar aquella crisis dentro de la democracia. Eso es muy importante subrayarlo. Alguien dirá, bueno, la Asamblea se vio obligada a aceptar el nombramiento como jefe de gobierno, pero se produjo democráticamente. Entonces, yo creo que nuestra situación
demanda algo parecido. Por supuesto, no tenemos un presidente como René Coty, ni siquiera como Giorgio Napolitano o el presidente Cavaco de Portugal, que ha tenido la gallardía de, una vez aprobados los presupuestos generales de Portugal para el año próximo, elevarlos al Tribunal Constitucional porque considera que son lesivos para determinadas capas de la población. Es decir, que hay países que tienen jefe de Estado y otros que no lo tienen. Quiero decir con esto que España está en una coyuntura muy parecida. Y por tanto, yo lo único que digo es que sería necesario, por las vías que se abran, y no solo por el impulso social, que se constituya en España un gobierno, que se puede llamar gobierno de gestión, y me parece que de eso ya he hablado en otras ocasiones, que conduzca el tránsito hasta unas Cortes Constituyentes en el plazo de un año para garantizar un fin ordenado de la transición y con unos objetivos principales, que sean el fortalecimiento del Estado y la restauración de los equilibrios económicos del país. Y en lo posible, tratar de conjurar el problema de la independencia de Cataluña y del País Vasco. Ahí concluyo mi presentación y les agradezco su atención. Todos aquellos que quieran hacer alguna clase de intervención, de aportación o de pregunta, rogando en todo caso la debida concisión para que sea un debate y no un nuevo monólogo, que hemos tenido ocasión de escuchar y de calidad, ciertamente podamos hacer un intercambio de opiniones un poco más amplio. En ese sentido, y también por llevarlo de un modo mínimamente ordenado, pediría por favor que quienes deseen hacer uso de la palabra hagan la petición ahora para concederla. Tres llevo apuntados, perdón. Bien. 6, 7, bien. Sí, ya está listo. Bien. Espero no dejarme a nadie. Vamos a ver. No, sí. Por favor, Raúl. Sí. Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Yo como miembro de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas quiero profundizar en lo que ha dicho Pedro, de que llevamos 4 años pues haciendo un plan realmente de crítica de un régimen que ya hace 17 años algunos empezábamos a hablar de cómo podría acabar esto. Es evidente que el régimen actual es un régimen transitorio por definición, brevemente voy a decir, ¿no? Porque la Constitución es transitoria por cómo se hizo, ni siquiera era un poder constituyente válido, por la jefatura de Estado monárquica en un pueblo sin monárquico, que de repente nos vimos, por un sistema territorial disparatado, por un parlamentarismo de partidos sin división de poderes, sin verdadera representación, por el sistema electoral. O sea, era todo transitorio para seguir el régimen anterior. Lo que pasa es que esa transitoriedad va para 4 décadas. Ese es el problema. La descomposición es ahí. Y Manuel Muela ha hecho un muy buen diagnóstico de la situación en la que estamos. Hace una propuesta un tanto angelical, pero desde luego bien intencionada, es decir, cómo se pueda salir de ella. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que lo que dice Manuel Muela revela un contenido patriótico profundo, porque muchos son republicanos por patriotas y son patriotas por republicanos, realmente. La república es la plena nacionalización del poder, no es otra cosa. Y yo quería apuntar aquí cómo ve tanto a Muela como a Cacho, cómo ve qué es lo que se está tratando por ahí, digamos, entre líneas, la inteligencia del régimen para salir de esta situación
porque por lo que yo sé, y otros muchos, parece que esto se quiere resolver con una monarquía confederal, ya el disparate total. Es decir, es que en eso es lo que se está tratando, una especie de pues un señor de la Casa de Borbón que va a ser el que mantenga la unidad y la integridad de este país, de esta sociedad. Cosa que si tenemos que depender de un señor de la Casa de Borbón, para eso estamos apañados. Por tanto, yo quería saber qué piensan de esto y qué salidas ven, como interesantemente apuntaba Cacho, sobre estos 4 o 5 años que vienen, que se pueden montar las bases de un sistema político que puede durar décadas, ¿no? En mi opinión, en sentido unitario, republicano, democrático de verdad, representativo, y no en el disparate actual, lo que nos ofrece la inteligencia de una monarquía confederal de partidos, una cosa disparatada. Muchas gracias. Pues sí, bueno, pues yo creo que sí, ganamos quizás un poco de tiempo si ahondamos con algunas otras intervenciones más. Allí al fondo, Ángel, me parece que habías pedido la palabra. Sí, Yo. sí. Es muy sencillo. Mis años son, y estoy observando qué líder tiene, hablamos de una república, pero yo quisiera saber qué líder hay hoy en España que lidere una república. El pueblo sí. ¿Qué líder hay ahora mismo? Porque yo aquí en el mismo Ateneo hay varias secciones republicanas. Entonces yo no veo en España ahora mismo un señor que lleve a la masa. No sé, es que es una cosa que por muchas vueltas que le doy no encuentro a esa persona dentro de la actualidad que sea líder. No lo hay, bajo mi punto de vista. No sé, el de ustedes, si ven a alguien por ahí en algún sitio, yo desde luego no lo veo. Por favor, Lorenzo. Sí, bueno, es parecida a la intervención a la de Ramón, que voy a ser yo quería quería preguntarte, Manuel, sobre una cuestión, sobre lo siguiente. ¿No crees que, ya apuntaba Ramón, en cuanto a tu fórmula más o menos angelical, en cuanto a la solución que en este país, por una vez, se debería acometer una reforma que partiera desde abajo, no desde arriba? Es decir, primero porque no tenemos un De Gaulle, por supuesto, ¿no? Y segundo porque, sí, me levanto, como decía, primero porque no tenemos un De Gaulle, ¿no? Y segundo porque, incluso teniéndolo, en España hemos tenido muy malas experiencias con la creación de regímenes políticos siempre desde arriba. Es decir, que tendríamos, esa es la pregunta que llevamos, ¿no? ¿No crees que no sería necesario, ya no beneficioso, sino incluso necesario, que se partiera desde abajo por una vez, que fuera la sociedad civil quien verdaderamente acometiera las reformas en profundidad, o dicho de otra forma, quien exigiera las reformas? Porque claro, tú mismo apuntabas antes que este régimen se está bunkerizando. Luego, si se está bunkerizando, ¿cómo podemos aspirar a que desde el propio régimen se formulen propuestas a lo Monti o a lo que sea? Se tendría que caer del todo para que esas fórmulas llegasen a la realidad. Estoy seguro que con tu conocimiento de la historia me dirás ya, pero desde la sociedad civil, bueno, pues tenemos a muchos historiadores que nos apuntan sobre el separatismo, sobre, como decía Madariaga, ¿no? que todo español recoge pues un separatista y un dictador, o como decía Albornoz, ¿no? Decía, bueno, es el individualismo exacerbado el que hace que al final no nos estemos uniendo los españoles o la sociedad civil en pos de un proyecto común y unas exigencias, ¿no? O incluso podemos remontarnos mucho más atrás y acabar hablando de la servidumbre voluntaria, casi en sentido contrario, es decir, que al final de los españoles, ¿no? Recordando a Lavoisier. Entonces, mi pregunta, y con eso termino, es ¿no crees que de una forma o de otra ha de ser por una vez la sociedad civil la que se une y la que exija todo este tipo de reformas que son absolutamente necesarias y que no la repito porque llevamos años todo el mundo conociéndolas, no, si no todo el mundo, mucha gente. Gracias. Gracias, Lorenzo. Francisco de la Torre. Manolo, una pregunta. Has hablado de que parte de la crisis viene originada por la crisis del euro.
Sin embargo, ahora mismo a lo mejor no es casi un peligro mayor una ruptura traumática de la moneda única, sea en Grecia o sea con la salida de una parte de la Europa periférica, por ejemplo de España, de la moneda única. Es decir, el euro ha tenido muchos inconvenientes, pero no ha supuesto algo de disciplina en la gestión pública. Gracias. Sí, tiene la palabra usted. ¿Yo? Sí. Hola, buenas tardes. He oído las intervenciones de Manuel Muela y Jesús Cacho. Estoy de acuerdo con todo lo expuesto, con algunas diferencias con el hermano. En todo caso, en el tema este que ha suscitado... Un poco más alto, por favor. En el tema este que ha suscitado Manuel Muela y la última intervención, al ver en el euro alguna ventaja, me parece un contrasentido dada la situación dramática que vive nuestro país. Pero en todo caso, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que los datos económicos, o la crisis económica, es una de las crisis que tiene este país, ¿no? Hay otras de corrupción, de degradación de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se está apostando y se está vendiendo, yo creo que la falsa idea de que la crisis está a punto de resolverse y que si no será eso, una gran explosión económica, sí que a lo largo del año 2013 habrá una recuperación que permitirá a lo largo ya de los siguientes años empezar a pensar en la solución de la crisis. Eso lo ha dicho Cacho diciendo que hay datos, bueno, no ha dicho datos, indicios. Yo tengo mucho interés en que Cacho pues nos pudiese decirnos cuáles son los indicios, porque bueno, aparte de que soy economista, tengo una versión radicalmente contraria a eso. Y sería muy bueno porque, sin perjuicio evidentemente de que la crisis española tiene una envergadura y tiene unas colaterales enormes, no cabe duda también que la crisis económica por los 6 millones de parados, como ejemplo de la terrible situación, pues no deja de ser un factor decisivo para cualquier proyecto del país. Don Pedro Montes, le agradezco su intervención y la recuerdo también de la que tuvo con ocasión de este ciclo de bases para la reforma constitucional en la que justamente abordamos, si recuerda, esta misma materia. Tiene la palabra Carlos. Me ha parecido muy interesante lo que han dicho tanto el ponente como el presentador. Y al hilo de lo que se ha comentado, yo creo, y si es verdad que en los momentos de crisis es donde surgen las posibilidades, según uno sea de una escuela de negocio o de evolución, si sería posible que alguna vez los españoles nos apañáramos nosotros mismos nuestro futuro. Y yo discrepo de alguien que pedía un guía, un líder. Ya no está el horno para Mesías. Ahora ya somos mayorcitos, tenemos más vías de información y de una pajolera vez los españoles deberemos de crear nuestra sociedad civil. Señores, que tenemos derecho. Y porque tampoco creo yo, ustedes tienen más idea, que haya altura moral en la clase política que está enquistada realmente en nuestra yugular para lo que hacen, ¿no? Piensen cómo nos han vacilado con el concepto de democracia, que íbamos a tener libertad y democracia. Y en fin, espero que ustedes nos digan por dónde pueden ir los tiros. Pedro Insúa, y con esto acabamos la primera ronda, me parece. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a hacer una objeción, si me permiten, que resulte algo insolente. Voy a hacer una objeción. Me parece que se peca en la exposición de una ideología que es el democratismo, en línea general, ¿no? Es decir, el presentar la democracia como la solución, la resolución del problema político que tiene planteado España, pero la democracia no es ni un problema ni un no problema, me parece a mí. Es decir, aquí todo el mundo es demócrata. Eso no es la cuestión. Todo el mundo es demócrata y la identidad democrática de España nos ha llevado hasta aquí. Esto es la identidad democrática de España. Algunos dirán, no, es que no es una democracia verdadera. Bueno, eso es lo ideológico. ¿Cuál es la democracia verdadera? Hay muchas formas de democracia. Aristóteles distingue hasta 5. Para Aristóteles, por cierto, de los sistemas degenerados, la democracia era el mejor, pero de los degenerados. Esto porque parece que la democracia pues, es la panacea de las que viene a
resolver, a solventar todos los problemas políticos. Entonces, la identidad democrática de España, en este caso, supone pues que ha aflorado una virulencia tremenda, el problema, realmente la amenaza política para España, que es el secesionismo, y un secesionismo acompañado con otra amenaza que es el europeísmo. Es decir, hace poco un ministro de Exteriores nada menos, ¿no?, del gobierno de España dijo que había que a paletazos, una cosa así, había que ceder soberanía a Europa. Ese señor, si no ha dimitido, eso es el problema político de España. ¿Cómo es que el señor, diciendo eso, igual que el presidente del gobierno anterior, diciendo que es discutible lo que es la soberanía nacional, o la nación, no dimite inmediatamente, porque entonces está poniendo en cuestión discutible su propio puesto? Entonces, ¿cómo no esa sociedad civil de la que se habla, que está presente ahí, si no presiona, pues el problema de la sociedad civil está claro que existe, es decir, obedecer es un poder, y a ese presidente se le ha obedecido, no ha habido una rebelión contra él, sencillamente, y no hay una rebelión contra este gobierno, tampoco, con un ministro de Exteriores que dice semejante cosa. Y por supuesto, pues un país en el que no está Arturo Mas metido en la cárcel, pues es un problema político que tenemos. No está arrestado ese señor, después de haber dicho lo que dice. Pero el problema procede de eso, el uso de la democracia es otro problema que tenemos, el democratismo. Yo creo que es una amenaza, además. Ya no es que sea un problema, es que se ha convertido en una amenaza el democratismo, por el papanatismo en el que nos meten. Pretendiendo que la democracia la democracia pues es esto. Y aquí el problema político se puede resolver. La cuestión es que se resuelva. Y a mí me importa se resuelva poco, me importa si se resuelve cortando el nudo gordiano o deshaciéndolo. La cuestión es que se haya resuelto. Entonces, digamos, yo la objeción que planteo es el uso ideológico de la democracia, perdón, el uso de la democracia como ideología. Y por lo tanto, deforma los problemas políticos que existen en España, que me parece haber visto en la exposición. Perdón por la insolencia. Muchas gracias. Cerrado el primer turno de intervenciones, creo. No había nadie que hubiera pedido que no se le haya dado. Bien, paso la palabra a los interpelados, ciertamente. Bien. Bueno, yo en relación con la primera exposición y pregunta de Ramón Peralta sobre qué proyecto puede tener el establishment, en este momento yo creo que no tiene ninguno más que permanecer. Lo que sí creo también, y también está en alguno de mis artículos, y yo no sé si de los que están incorporados al libro o más recientemente en las crónicas hechas desde entonces, que efectivamente sí puede haber una tentación de hacer ante la subida de la marea de la desafección social, que es evidente. Las últimas encuestas electorales indican que los dos grandes partidos nacionales se van hundiendo progresivamente, y eso no alimenta tampoco un crecimiento significativo de los otros partidos que participan del mismo régimen político. Entonces sí puede haber la tentación, y sobre todo ante la degradación económica subsiguiente, de hacer una operación de calafeado del sistema, utilizando la excusa de la degradación de la situación y de la necesidad de vigorizar la monarquía como nueva esperanza hacia unos años diferentes. Lógicamente se trataría de vigorizar esa monarquía en la persona del príncipe de Asturias. No parece que se vaya a vigorizar con su actual inquilino. Esa puede ser una tentación, pero ni siquiera creo que eso haya llegado a elaborarse como borrador de proyecto. A veces en España y en otros lugares tenemos la tendencia, y es una tendencia humana, a pensar que quienes están al mando, quienes gobiernan, quienes tienen el poder, tienen elementos de juicio distintos a los que tenemos los demás mortales, y que por tanto tratamos de justificar a veces sus decisiones pensando que deben tener otras informaciones que les obligan a hacer esta u otra cosa. Desgraciadamente yo tengo que decir que eso
es una leyenda. Y desde luego en España más todavía. Cuando se rasca un poco en el seno de las élites que mandan, nos damos cuenta del enorme vacío que predomina en el poder. Y que lo único que lo mantiene pues es la propia inercia del poder, la argamasa del poder y la conformidad de los ciudadanos. Y eso es. Y por tanto, yo no creo que haya ni siquiera un borrador de esto que digo. Pero bueno, si en algún momento se plantea, pues ya se verá. Pero no lo creo. Eso en cuanto a lo primero. Yo no sé si Jesús quiere apuntar algo sobre este tema, tú que tienes mucha más relación con el poder económico, empresarial y, en fin, estos señores que dicen que son los que mandan. No, globalmente coincido contigo y, vamos, no globalmente, casi al 100%. Yo creo que, claro, es que lo ha dicho Rajoy, bueno, sí, la última rueda de prensa que ha dado, ha descartado radicalmente el problema de tocar la Constitución. Es decir, nos lo ha dicho de la manera a lo gañán que tiene este hombre de decir las cosas, pero ha pasado desapercibido en los medios y yo me fijé en esa frase porque es definitoria, es muy importante. Claro, cuando enormes capas de población están pidiendo cambios, que el presidente del gobierno dice que eso no se toca, que eso no toca a quién, que eso no toca. Bueno, claro, yo escribía de esto en mi artículo del domingo en Voz Populi, sobre el final del monarca, ¿no? El final de la Casa Borbón. Diciendo, claro, yo decía ahí que si nuestras élites, esa alianza entre la élite política y las oligarquías financieras, que son los sostenedores del régimen, porque son los únicos, el verdadero armazón del régimen, este régimen caduco, fueran inteligentes, yo me decía, y lo digo en una conversación de barra de bar con mis amigos, yo estaría esperando la menor oportunidad de bonanza económica para promover un cambio a la lampedusiana manera, es decir, cambiamos algo para que no cambie nada, en la persona del príncipe. Pero es que no es eso, no están en eso. Eso sería lo inteligentemente torticero para los que nos tememos que están esperando a ver si se arreglan las cosas de la economía para que todo siga igual. Pero es que no están siquiera en eso. Yo creo que están... La prueba la tenemos en el escandaloso... Claro, es que todos los días tenemos casos escandalosos. Pero bueno, uno de los más recientes es lo del señor Rato con Telefónica. Claro, la tarde que supimos esa noticia hace 2 días, este señor que está a mi izquierda, no sé si fue un SMS o un correo, me dijo, esto es la bunkerización de la corrupción. Que es una definición perfecta, es decir, la bunkerización de la corrupción. Les importa un comino, iba a decir otra palabra, les importa un comino la opinión pública. Está tan incrustada esa alianza entre la élite política y la clase financiera de nuestro país que no quieren saber nada. El propio rey, el propio monarca se opone a la abdicación, como nos acaba de decir. Se opone a la abdicación y quien le sostiene no es la élite político-financiera, es los 4 grandes de este país que manejan los medios de comunicación también, porque esos no quieren abdicar de seguir ordeñando la vaca hasta que la vaca quede exhausta. Y de hecho son los que siguen empeñados en hacer del rey el embajador comercial español. Claro, porque los negocios que se hacen gracias a la mediación del rey son... Es decir, hay una corrupción a nivel del Estado que impide, que actúa en contra de las ansias de cambio mías, tuyas, vuestras, de millones de españoles. Porque claro, cuando el rey consigue el contrato del AVE para 12, no sé si son 12 o 20 grandes empresas españolas entre Medina y La Meca, pues se lleva una comisión, se lleva
el señor monarca se lleva una comisión que ninguno nos hemos atrevido a publicar. Se dice que son 100 millones de dólares en esa sola operación. Y eso no se puede. Claro, en el entramado de consolidación de ese gran bloque muerto que impide el cambio, ahí estamos los medios de comunicación, fundamentalmente los grandes medios de comunicación. ¿Quiere esto decirse que no hay posibilidades de cambio? Yo creo que esto no lo para ni Dios. Sinceramente, no me preguntéis bases teóricas. Yo creo que esto no lo para. Conocéis la historia de este país. Conocéis las manifestaciones en la Plaza de Oriente ante el general Franco y al día siguiente lo que pasó. Conocéis lo que le pasó a don Alfonso XIII el día que el pueblo se le echa allí a la Plaza de la Almería y mira por el visillo de este palacio y dice: hay que poner pies en polvorosa. Lo conocéis. Hablamos en nuestras familias, hablamos en el bar. No hay familia española que no se sienta concernida con los problemas de este país y con la necesidad de un cambio. La gente no lo teoriza, o todos lo teorizamos de una manera distinta, pero en el fondo late una sensación de que esto no puede seguir así y de que esto va a cambiar. Es decir, el cambio yo lo veo en la gente, lo veo en las redes sociales, lo veo en Internet, en la ventana de libertad que hoy suponen los medios en Internet, a pesar de todo. El cambio no está en lo que ha venido sosteniendo al régimen, no está en El País, no está en el diario El Mundo, no está en los bancos, no está en los 8 señores que controlan la publicidad en este país y que pueden cerrar un medio de comunicación mañana si lo quieren, hoy, ahora mismo, si se llaman por teléfono, porque entre el de Telefónica, entre Botín, entre 2 eléctricos, 2 bancos, el Corte Inglés y Telefónica, cierran El País, el Mundo, para mañana si se lo proponen. Es decir, el cambio está en la gente. Lo que pasa es que seguramente lo que no va a ser es lo que esta situación, el poder de esas élites que sostienen al régimen nos va a llevar más tiempo de derribar. Y tenemos prisa. La frustración que hoy sentimos todos es que tenemos prisa, es que son 5 años brutales, es que son, bueno, más de 5 años, ya vamos para 6, y hay mucho paro, y no hay familia que no esté tocada por el paro, y la necesidad del cambio hacia un sistema más justo, más democrático, se siente como una necesidad imperiosa, y plantear la receta de muchos de cuanto peor mejor, porque solo yendo a muy mal saldrá de ahí la flor, brotará de ahí la flor de una España nueva. Eso nos cuesta mucho aceptarlo, pero yo creo que no hay más que la movilización social, de verdad, y hay mucha movilización social. Mira, entre los columnistas de Voz Populi hay varias personas que pertenecen a una asociación, es un ejemplo nada más, que se llama Foro de la Sociedad Civil. Bueno, pues el día 14, es decir, la semana que viene, presentan un documento dirigido a todo esto que estamos hablando, a qué hay que hacer con la Constitución, pero mojándose, es decir, y son señores, hay abogados ilustres, hay economistas ilustres, hay gente importante que por primera vez yo veo que la gente se moja y además pide medidas concretas, de cambios concretos a introducir en la Constitución española. Yo creo que va a ser la suma de todos estos, naturalmente, el proceso ese de alargamiento, quizá en 4, no sé si van a ser 3 o van a ser 4, pasa por la desafección a los partidos tradicionales, por la pérdida paulatina de voto a los partidos tradicionales, pero el proceso no se podrá parar. La incógnita está en cuánto tiempo nos va a tomar esto y si vamos a ser capaces de Bien, yo continuando con esta ronda de respuestas, de hecho Jesús ya ha respondido, yo creo que sobradamente, a las preguntas que se planteaban sobre el liderazgo, sobre cuál era el líder para llevar el cambio a este país, incluso llegar a la República, y qué pasa entre el cambio desde arriba o el cambio desde abajo.
realmente la exposición de Jesús indica claramente, él confía, yo también, aunque tengo ciertas reservas sobre la capacidad que tenga la propia sociedad, sin contar con organizaciones La suma de voluntades no organizadas. Eso es. Ahora, que vertebren ese movimiento, porque efectivamente, como él mismo dice, el carecer de eso, de ese mecanismo, de ese instrumento, que en el lenguaje tradicional eran los partidos políticos, los obligados a encauzar lo que la sociedad está demandando, los que están en el seno del régimen político, de momento que yo sepa, ninguno ha roto la baraja, es decir, ha salido a la palestra a plantear una reforma radical del modelo político español. Pero bueno, eso puede suceder. Y en el momento que eso suceda, yo creo que ese cambio, que puede ser muy doloroso y duro esperarlo, porque se resisten quienes están obligados a promocionarlo, entraría en un tiempo de aceleración histórica. Quiero decir, que si en algún momento de esta crisis que estamos viviendo, alguno de los componentes del Parlamento actual, algún grupo parlamentario o algún partido de los que están en el Parlamento, sale a la palestra con una reforma o un cambio radical del régimen político, porque una cosa es plantear reformas parciales, que se mejore lo demás allá, y otra es lo que yo llamo, en el lenguaje que se entiende, romper la baraja y convocar al país a un cambio de régimen político. El día que eso sucediera, entonces sí que íbamos a comprobar lo que Jesús nos señala, que es la enorme fragilidad del tinglado institucional que tenemos y de los propios sostenedores del régimen político. Y ahí sí que se podría iniciar, bueno, pues lo que hemos visto en otros lugares, en nuestra historia también lo hemos vivido, lo que fue en algún país la llamada Revolución Naranja o la Revolución del Terciopelo en Checoslovaquia, en fin, cambios que se producen porque hay un catalizador que lo acelera. Y el catalizador, hombre, hay quienes dicen, bueno, cuando esto ya llega un momento en que las arcas estén vacías y ya no se puedan pagar ni las nóminas, pues entonces adiós. Pero realmente no creo que haya que esperar que llegue ese momento. En mi opinión, dada la situación de la sociedad española y de la política española, y a propósito de lo que se dice del liderazgo y de cómo conducir el cambio, si desde arriba o desde abajo, bueno, yo no digo tanto que si desde arriba o desde abajo. Digo que si algún protagonista del régimen político, ya sea uno de los partidos importantes o uno de los partidos menores, de verdad convoca al país a esta tarea de cambio, hombre, pues yo creo que tiene no solo mucho que ganar como organización política, sino que puede hacer un servicio al interés público y a la nación como probablemente no ha habido otro en nuestra historia. Eso es lo que yo entiendo en cuanto al cambio en esta materia. Y luego, siguiendo ya con las últimas preguntas sobre el tema de la ruptura o no del euro. Bueno, yo es que creo que el euro está roto, sencillamente. O sea, que aquí hay que dejar claramente expresado que el euro es una consecuencia de la huida hacia adelante que se produce en Europa en el año 92 con el Tratado de Maastricht. Y se produce el Tratado de Maastricht porque Alemania acaba de ser reunificada y Alemania empieza a querer ser lo que tradicionalmente ha querido ser en el último tiempo, en el último siglo, desde 1870, la potencia dominante en el continente. La prueba de que eso es así es que cuando se produce Maastricht y se quiere pasar de lo que era la comunidad europea, que era un área de libre cambio, un área de libertad, un área de defensa de la democracia y de los valores sociales que habían hecho posible la Europa de la posguerra, pues se entra de lleno en una política muy distinta.
Y esa política, lógicamente, necesitaba el acompañamiento en su momento de una moneda única. Pero esa política que se inicia en Maastricht, por lo menos yo he insistido mucho en ello, que esto del euro no es de hoy, esto proviene de lo que arranca en el año 92 y que persigue un modelo europeo que nada tiene que ver con el modelo de los fundadores del Tratado de Roma. Es un modelo en el que realmente, bajo la hojarasca de los saneamientos y de la mejora de determinadas estructuras, lo único que esconde es el intento de Alemania y las potencias centrales de ser las potencias dominantes. ¿Y quién denuncia eso? ¿Quiénes son los primeros que denuncian? Pues los que siempre se han opuesto a que en el continente hubiera una potencia dominante. Los ingleses, acompañados en este caso de los escandinavos. Aquellos países que en su día no estuvieron en el Tratado de Roma y que constituyeron la EFTA, el área de libre comercio, un poco como contraparte de lo anterior. Entonces, a partir de ese momento, ingleses y escandinavos deciden que no van a participar en esa aventura, de hecho, no han participado, y esa aventura ha concluido, efectivamente, en la construcción de la moneda única. Ceder soberanía a los estados, y nos encontramos con que lo que se ha configurado en Europa es la vieja Europa, la Europa dominante del centro, las llamadas potencias protestantes, por hacer un símil con la vieja historia, y la Europa del sur, sin liderazgo apenas, porque desgraciadamente Francia no ha superado su problema con Alemania. Se conforma con que Alemania la respete o la considere. Pero la Europa del sur, que es la que está siendo devastada por ese modelo, porque veamos los ejemplos, realmente su permanencia en el euro significa, y en nuestro caso es clarísimo, renunciar a sobrevivir económicamente durante larguísimos años, porque el euro no va a permitir, quiero decir el euro, quienes lo sostienen y las potencias dominantes, no van a permitir, salvo que los países afectados lo planteen, que el enorme peso de la deuda contraída con la expansión crediticia y monetaria de los últimos 10 años sea renegociado. Y en la medida que eso no se haga, estamos condenados a la devastación económica y social. Y tanto es así que en estos momentos se dice, no, es que el euro parece que va sobreviviendo. No, lo que sucede es que se ha atascado un poco el freno. Y en este momento ha sido tal el estrago causado que estamos asistiendo a una cierta tregua financiera, económica, pero que no tiene fundamento. Es decir, el modelo que se pretende instaurar, ese modelo va a seguir adelante, salvo que haya países, que puede ser Italia. Hombre, el otro día el propio Berlusconi, que claro, la gente se lo toma a chanza a Berlusconi, pero es que Berlusconi representa un porcentaje muy importante del voto en Italia y tiene la alianza del norte italiano, que es el norte rico. Y por tanto, Berlusconi, tratándose como es Italia una potencia exportadora, ya dice, no, si el Banco Central Europeo no es capaz de rebajar los costes de nuestra deuda, nosotros volveremos a la lira. Y se quedó tan feo, tan ancho. Y ya es que es la cruda realidad. Por tanto, la baraja se puede romper por alguno de los sitios, porque lo que evidentemente no garantiza el euro, y sobre todo para países como el nuestro, es que podamos salir de este atolladero. ¿Que la salida es dramática? Hombre, evidentemente, si esto, como decía, me parece que nuestro amigo Pedro Montes, cuando planteó el famoso dilema de Krugman, en este caso, tanto la permanencia como la salida son dramáticos. La única diferencia es que la salida te permite tratar un horizonte en el que tú puedas ordenar tu propia situación. La permanencia significa lo que constantemente estamos oyendo del presidente del Consejo de Ministros, que nos manda, no, es que esto lo dicen, es que esto lo dicen otros, es que nosotros somos los meros ejecutores de determinadas políticas. Que tengo que decir, y no me quiero extender,
que a veces esa es una excusa de mal pagador, ¿eh? O sea, que muchas veces se culpa a Bruselas de cosas que Bruselas es completamente ajena. Pero para justificar determinadas cosas se dice esto es Bruselas, como los de Franco decían esto es cosa de Franco. Bueno, pues lo mismo. Entonces, bueno, en cuanto a la ruptura del euro, yo comprendo que es un tema que como se ha llegado a sentar como dogma el de la moneda única, pero una moneda única, sin la unión política, que esa está en Europa absolutamente descartada, está descartada, vamos, uniones en Europa las necesarias. ¿Y cuáles son las necesarias? Las que a las potencias centrales les resultan. Y olvidémonos de más historias, olvidémonos, yo creo que sí, que es un tema que puede generar una gran controversia, pero los hechos probablemente nos enfrentarán más antes que después a esa disyuntiva y a ese dilema, si España va a poder permanecer en la disciplina del euro y sometida a poderes como los actuales, o plantearse cuál es su porvenir como potencia media que tiene derecho a vivir, ni más ni menos. Y por último, yo, en cuanto a lo que pasa con la crisis y la sociedad española, pues me parece que básicamente está dicho, al menos por mi parte. Y si Jesús quiere apostillar alguna cosa. Había pedido la palabra también Iván Vélez, y si alguien más quiere que lo diga. Ahora, un momentín, 1, 2 y 3. Y cerramos ya el acto. Adelante, Iván. Ya. Bueno, parece evidente que estamos en una época de crisis, eso nadie lo va a negar, ¿verdad? Y en toda crisis nacional, bueno, pues que dado que estamos en una época de crisis muy profunda, y puesto que históricamente sabemos que toda crisis, sea bélica o no, pues tiene, en ella concurren terceras potencias, no es una cosa que se arregle habitualmente solamente en el patio español, y tenemos como ejemplos incluso utilizados ideológicamente pues desde la guerra de sucesión en adelante. Y ya que se ha citado el franquismo, pues en el franquismo, como todo el mundo sabe, durante el mismo, de forma bastante explícita, hubo unas terceras potencias pues que dirigieron en gran medida el camino hacia este punto de partida que se ha señalado por aquí, que es esta transición inacabada y este régimen que estamos padeciendo. Pues a mí me gustaría preguntar si en estos análisis sobre la agonía de este régimen se están teniendo en cuenta, o se han tenido, o se pueden tener, la influencia que hay por parte de terceras potencias, tanto para la permanencia de la unidad española como para su disgregación, porque pienso que eso es un tema esencial. Entonces, bueno, pues simplemente esa pregunta que creo que es pertinente. Muy bien. Ahí atrás había, sí, por favor, y luego sí, luego ya. Buenas noches. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Manuel y Jesús en todos los planteamientos, y aunque lo que voy a plantear ahora ya se ha mencionado de pasada, a mí me gustaría que os refirieseis, por favor, a los políticos como cáncer de la nación y como enemigos de la nación. Claro, es decir, estamos hablando de que los políticos son continuistas unos de otros. ¿Cómo es posible que una persona tan inane como el presidente Rodríguez esté en el templo de las vestales del derecho? Es una vergüenza para los mismos miembros del Consejo de Estado. ¿Cómo es posible que se haya condecorado a ministras como Leire Pajín y Viviana Ido? Pero qué vergüenza es esta. Y luego que habléis también un poco, si nos da tiempo, pues de los 445.000 políticos que tiene España frente a los 115.000 que tiene Alemania, con el doble de población. Es decir, yo considero que los políticos son los enemigos de la nación. Un señor como Rodríguez, que dijo que, ha dicho en mi interviniente anterior, que España era un concepto discutido y discutible, pero ese sujeto, ¿cómo ha podido ser presidente de esta nación, de este gobierno? Y luego, a mí me gustaría que recuperásemos el sentido regeneracionista de la nación, el sentido republicano de la nación, que ahora todo el mundo habla del país. Yo creo que ya no somos españoles, nos podemos empezar a llamar paisanos, ¿no? Porque nadie se refiere a la nación española, todo el mundo se refiere al país. Joder, el país, somos paisanos en vez de españoles. Bueno, y luego la corrupción de los políticos
madrileños, castellano-manchegos, castellano-leoneses, valencianos. ¿Pero qué es esto? Esos pactos con la Fiscalía y con bueno, la división de poderes, ya lo dijo Guerra, que Montesquieu ha muerto, y es que estamos en eso, y mientras no haya división de poderes, que sí que lo habéis mencionado, no saldremos de esta mierda en la que estamos metidos todos. Perdón de la expresión. Bueno, perdonadme si me estoy todo. Gracias. Allí, por favor, sí. Bueno, a mí me gustaría explicarme y la verdad es que soy muy poco leída, pero me gustaría decirles a ustedes que la corrupción es lo peor que estamos teniendo ahora mismo, y yo la he sentido, y yo me he sentido muy mal y muy abandonada. Necesitamos unas plataformas, como puede ser Manos Limpias, o lo que quiera que sea que llamemos, que los ciudadanos seamos capaces, me da lo mismo quienes sean, un despacho de abogados, pero un despacho de abogados con gente inteligente, y que los ciudadanos seamos capaces de todos los meses sacar del bolsillo una cena, no darnos la cena y pagar ese despacho y tenerlos a todos en el juzgado y no dejarlos hasta que no estén en la cárcel. Eso es lo que necesitamos, de verdad. En la cárcel no, que les tenemos que seguir pagando. Bueno, y que devuelvan lo que robaron. Otra cosa. Que se les siga ese dinero que escondieron. Porque se Perdona, que tengo la palabra. Perdona, sí. Perdona. Y trabajo social. Y luego a los poderes, a los jueces que yo conozco y son muy honrados y están trabajando, que es que ya no pueden más, a esas personas, que haya plataformas de ciudadanos diciendo ole y apoyándolos, pero vamos, es que yo soy capaz de ir al juzgado y cuando pasa decirle, sí señor, continúe usted, sí, merece la pena lo que usted está haciendo, porque es que se sienten solos, se están sintiendo solos y abandonados, ¿eh? Es que hay que fastidiarse lo que es un ayuntamiento, que yo dejo un dinero que tenía que es que vamos, lo tenía que haber puesto en una cuenta corriente aparte, y que cuando a mí se me tiene que devolver ese dinero, me dicen que se lo han gastado, y a mí me dice un alcalde amigo de mi marido, Cristina, eso tiene pena de cárcel, y me tengo que reconocer mansa, porque no he sido capaz, me ha dado miedo enfrentarme al ayuntamiento, porque digo, bueno, lo que me va a venir después, cuando yo el otro día, bueno, tengo que decir que yo soy de Manos Limpias, pago Intereconomía y cobro todos los días El Mundo. Sí, porque hago lo que puedo, porque es que veo que podemos hacer muy poco, pero es que los ciudadanos nos tenemos que unir. No pasar del tema temático. Muchas gracias, muy amable. Terminamos ahí, sí, adelante. Gracias, señor. Sí, demás. Bien, en fin, con todo el mayor respeto, paso mucha vergüenza esta tarde en el Ateneo. Berlusconi se ha mentado aquí. Lo que no quiere irse a la cárcel. Bien, Manos Limpias. Manos Limpias no fue el que tiene a Baltasar Garzón en Colombia, lamentablemente. Manos Limpias, sí, a Garzón. Bien, otra cosa. No entremos en debate. Aquí se han deleiteado con nacionalismo. No he visto otra cosa. No he oído más que nacionalismo. Por parte de los ponentes y por parte de los, y sobre todo los jovencitos. Parece ser como si hubieran el ADN de nuestra juventud. Tiene los libros de don Manuel Fraga y Ibáñez metidos en el ADN. Yo conocí esos libros de formación del espíritu nacional. Jesús Cacho, formación del espíritu nacional, Manuel Fraga y Ibáñez, donde dicen lo mismo que han dicho aquí de la democracia. Bueno, y continuaría. Y ahora le pregunto a los ponentes, ¿no estamos acaso en el Cuarto Reich? ¿Por qué hablan de crisis? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Si los coches son cada vez más grandes y los yates cada vez más grandes. No hay crisis. Las lecheras de la policía son de la Mercedes. La Merkel nos ha puesto 50 aeropuertos, el doble que Alemania. Y en Valencia, le llaman playa de aves, hay 300 aves oxidándose. Y todo eso hay que pagarlo. Las radiales de Esperanza, como los del hormigón tienen pistola, los del ladrillo tienen pistola, ¿qué hay que hacer? Tengo que pensar rápido. Peaje en la sombra.
Meto el dinero en la caja, robo y lo llamo peaje en la sombra. Y la sanidad, y la abogacía, y esas mareas. Va a haber marea negra. Volvemos un poco a la cuestión de antes. Señores, estoy muy disgustado con este Ateneo. ¡Va de culo! Manos limpias llevó a Gascón a los tribunales y se lo cargó. Los nacionalismos se ahuman. ¿Qué hizo Zapatero? Llámele Zapatero, coño. Zapatero llamó al vasco, al doctor Spock, y se lo trajo aquí a los Leones. ¿Y qué pasó? Se acabó con ETA y se acabó con lo de ETA y lo del País Vasco. ¿Por qué en lugar de subirse a un vagón con más? ¿Por qué en lugar de subirse a un vagón con más no le trae aquí a más a las Cortes? No, las Cortes no dan parlamento, llamáis a aquella bandera preconstitucional, coño, que llamáis a la bandera de la gallina preconstitucional. Ni Franco, ni Petén, ni Mussolini, ni Hitler fueron constitucionales. Y la bandera de la gallina no es constitucional, ni preconstitucional, ni la madre que la parió. Menuda gentuza hay aquí. Sobre todo que deje de alborotar y el presidente se ha callado. El cuarto rey. Manda la Merkel y se acabó. Que alguien le invite una copa. Bueno, yo creo que bien, a las últimas intervenciones, yo sobre el tema de ver cuál es nuestra situación, nuestra crisis nacional, cómo encauzarla, teniendo en cuenta que no estamos solos en el mundo y que efectivamente hay potencias dominantes que influyen en nuestras propias decisiones. Hombre, realmente eso hay que tenerlo presente a la hora de hacer una política nacional que se presume que sea algo autónoma. Y quiero decir, una política nacional no sometida estrictamente a los dictados de lo que actualmente predomina, que es la Unión Europea, que es el revestimiento, como vuelvo a decir, del dominio de las potencias centrales. Entonces, en esa búsqueda de autonomía, yo no tengo la menor duda de que el día que España tenga un gobierno serio, un gobierno que tenga un modelo de país, que tenga un proyecto con el que gestionar el país y sacarlo del atolladero, no me cabe la menor duda de que un país como el nuestro podría contar con aliados importantes, no solo en la propia Europa, sino en la continental, fuera del continente, y desde luego hay que mirar al Atlántico, Nosotros somos un país que siempre ha tratado de hacer eso. Bueno, nuestras empresas, las empresas punteras que se citan constantemente, ¿dónde están? ¿O dónde van? Normalmente, Atlántico adelante. Quiero decir que si nosotros, y vuelvo a repetir que el tener un gobierno serio, con un modelo de país, evidentemente nadie puede plantear una política autónoma para seguir en las andadas, eso nadie lo va a aceptar, pero si hay un proyecto serio en lo político y en lo económico, no solo tendríamos la comprensión y hasta la ayuda de los acreedores que ahora nos tienen atosigados, sino que probablemente contaríamos con alianzas suficientes en lo diplomático y en lo internacional para salir adelante. Yo no quiero citar potencias expresas, pero las potencias ya sabemos cuáles son. Y son aquellas que no están dispuestas a que en el continente se consolide una potencia dominante, como es el caso de las actuales. Yo así lo siento. No, sencillamente quizá lo que vemos aquí mismo y lo que vemos en todas las reuniones, incluso familiares, es el shock emocional que hoy ocupa
demostración de la enorme preocupación que nos embarga por el futuro del país. Y cada cual lo manifiesta de la manera que mejor puede. Unos apelando a la denuncia permanente, cosa muy elogiable, y otros casi apelando a la bomba. Es decir, al final estamos llamados a la enorme tarea democrática, sin democratismos, sin buenismos. Has planteado un debate muy interesante. Para mí has planteado un debate muy interesante. Yo no sé si es democratismo o buenismo. Es la secuela de los 8 años terribles del personaje aquí citado, ¿no? que ahora comparte Consejo de Estado y tal, ¿no? Pues las secuelas de estos años que hemos vivido y la necesidad del cambio. Repito, yo soy optimista y me gustaría, quizás que soy optimista por naturaleza y confío mucho en la gente, confío mucho en el pueblo español, en la suma de voluntades, de verdad. Yo confío mucho en la suma de voluntades. Hay montones de voluntades, desde luego que no participan, no están en los grandes partidos mayoritarios, no pasa por ahí, no está por supuesto en la oligarquía financiera, pero yo confío en el pueblo español y en la sabiduría profunda del pueblo español. Y deseo que todos, eso sí, nos movilicemos en nuestro ámbito de influencia, que es los amigos, el grupo de trabajo, la familia, para sembrar la simiente del cambio y esperar con un poquito de confianza en que si nos movemos todos los días en la dirección de buscar y exigir un país mejor, lo vamos a tener. Nada más. Pues llegado a este punto y agradeciéndoles desde luego a Jesús Cacho y sobre todo a Manuel Muele, deseándoles mucha suerte en las singladuras que llevan y en particular en este libro y en el empeño periodístico de Voz Populi,